En la madrugada de un día común en el fraccionamiento Antonio Nakayama, en Culiacán, la tranquilidad se rompió de forma abrupta. Explosiones y disparos resonaron en las calles, marcando el inicio de un ataque armado que dejaría secuelas, no solo físicas, sino también emocionales en la comunidad. Una vivienda, perteneciente a los padres de una figura pública conocida como Marquitos Toys, se convirtió en el blanco de una agresión sin precedentes. Sin embargo, entre el caos de ese momento, una ausencia se tornó aún más preocupante. La de José María Batiz Barraza, mejor conocido como Chema, el velador de la casa. De condición humilde y conocido por su carácter amable, Chema desempeñaba una labor sencilla pero vital. Ahora, su desaparición, en medio del ataque, ha dejado una sombra de incertidumbre. No solo se trata de la vida de un trabajador, sino de un hombre con discapacidad física y crisis de salud que agravan la gravedad de la situación. ¿Qué llevó a este ataque? ¿Quiénes son los responsables de un acto tan calculado y violento? Mientras las preguntas permanecen sin respuesta, las autoridades y la comunidad luchan por comprender los motivos y las consecuencias de lo ocurrido. Con este escenario alarmante, el caso de Chema se ha convertido en un símbolo de la creciente tensión que se vive en una de las regiones más complejas del país, donde la línea entre lo personal y lo criminal parece desdibujarse con cada nuevo acontecimiento. José María Batiz Barraza, o simplemente Chema, era una figura conocida en el entorno familiar de los padres de Marquitos Toys. Su rol como velador de la casa iba más allá de lo laboral. Con una presencia constante y discreta, se había ganado el afecto de quienes lo rodeaban. Su condición física, que limitaba sus movimientos, y las crisis convulsivas que ocasionalmente padecía, no lo alejaron de cumplir con dedicación sus tareas. En un entorno donde el peligro era una posibilidad latente, Chema se convirtió en un símbolo de confianza y lealtad. La madrugada del ataque, todo parecía transcurrir con normalidad hasta que los ruidos de explosiones y disparos irrumpieron en el silencio. Un grupo armado, perfectamente organizado y equipado con explosivos y armas de alto calibre, llegó al domicilio con un objetivo claro. Los portones de la casa fueron destruidos de manera violenta y el fuego consumió parte de las cocheras. Los vecinos, aún adormilados, despertaron al sonido del caos y las luces intermitentes de las llamas que iluminaban el cielo nocturno. Dentro de la vivienda, el desconcierto era absoluto. Los familiares de Marquitos Toys, quienes residían en la propiedad, intentaron protegerse mientras los agresores ejecutaban su plan con precisión. Sin embargo, cuando la situación finalmente se calmó y los agresores se retiraron, un descubrimiento heló la sangre de todos los presentes. Chema no estaba por ningún lado. Los relatos de los testigos hablan de cómo los hombres armados lo obligaron a abordar uno de los vehículos en los que habían llegado. Chema, sorprendido y sin posibilidad de resistirse, fue llevado a la fuerza mientras el humo y los escombros quedaban como testigos de lo ocurrido. Su ausencia no solo dejó un vacío físico, sino también emocional. Las imágenes del lugar, con portones destruidos y rastros del incendio, se difundieron rápidamente en redes sociales, generando una ola de incertidumbre y preocupación. La noticia de su desaparición se extendió más allá del fraccionamiento Antonio Nakayama. Las primeras horas fueron cruciales para su familia, quienes, entre la desesperación y el miedo, comenzaron a compartir una ficha de búsqueda en plataformas digitales. La descripción de Chema incluía su nombre, edad y una mención de su discapacidad física, un detalle que hacía aún más urgente su localización. La comunidad respondió de inmediato, compartiendo la información con la esperanza de que alguien pudiera aportar datos que llevaran a su paradero. El ataque a la casa no fue un evento aislado. En una región como Culiacán, donde las tensiones entre grupos criminales son constantes, los actos de violencia suelen tener trasfondos complejos. Sin embargo, la elección de este objetivo y la desaparición de Chema, en particular, generaron más preguntas que respuestas. ¿Qué relación podía tener un velador humilde con un ataque de esta magnitud? ¿Fue un daño colateral o una acción deliberada? A medida que la información comenzó a filtrarse,
surgieron especulaciones sobre el posible motivo detrás del ataque. Algunos señalaron la conexión con Marquitos Toys, una figura pública polémica cuya popularidad en redes sociales lo ha colocado en el centro de la atención. Si bien no se confirmó ninguna relación directa entre el ataque y las actividades de Marquitos, la naturaleza calculada del evento hizo que muchos comenzaran a establecer vínculos entre ambos. Las horas siguientes al ataque fueron un torbellino de actividad. Las autoridades locales se desplazaron al lugar para asegurar la zona y recopilar evidencia, mientras los vecinos, aún en estado de shock, narraban lo que habían presenciado. Los daños materiales en la propiedad eran significativos, pero la preocupación principal seguía siendo la desaparición de Chema. Cada minuto que pasaba sin noticias, la vida de Chema antes de esa noche era sencilla y en muchos sentidos predecible. Originario de una comunidad cercana, había encontrado en su trabajo como velador una oportunidad de estabilidad. Su relación con los padres de Marquitos Toys era cercana, basada en años de confianza y respeto mutuo. Este contexto hacía aún más inexplicable su secuestro, ya que Chema no representaba una amenaza ni parecía estar involucrado en conflictos que justificaran un ataque de tal magnitud. Los detalles del ataque y la desaparición de Chema comenzaron a resonar en toda la región, atrayendo la atención no solo de la comunidad local, sino también de medios nacionales. La combinación de factores, un ataque armado en un barrio residencial, el uso de explosivos y la desaparición de un hombre vulnerable, creó un panorama que, a pesar de su complejidad, requería respuestas urgentes. El primer capítulo de esta tragedia dejó al descubierto las fragilidades de una región marcada por la violencia y la incertidumbre. Chema, un hombre que había llevado una vida tranquila, ahora se encontraba en el centro de un evento que sacudió a Culiacán y planteó preguntas difíciles sobre la seguridad, la justicia y las dinámicas de poder en la región. ¿Qué vendría después? Las respuestas, como la propia desaparición de Chema, permanecían envueltas en un manto de misterio. El ambiente en el fraccionamiento Antonio Nakayama seguía impregnado de la tensión del ataque. Las marcas de los disparos y los restos de explosiones eran evidencia física de la violencia que había irrumpido en el lugar. Los residentes, aún conmocionados, intercambiaban susurros, tratando de reconstruir los eventos de aquella noche caótica. Pero, entre las muchas preguntas sin respuesta, una destacaba. ¿Dónde estaba José María Batiz Barraza, el hombre conocido por todos como Chema? Según los testimonios recogidos de manera preliminar, el secuestro de Chema ocurrió con una precisión inquietante. Aquellos hombres armados que habían irrumpido en la casa, usando explosivos y armas de alto calibre, no solo tenían la intención de causar destrucción. Había un objetivo claro, y ese objetivo era él. En medio del caos, los atacantes se abrieron paso hacia Chema, aprovechando su condición física para someterlo con facilidad. Su discapacidad lo hacía vulnerable. Un blanco fácil en medio de un escenario que parecía calculado para sembrar terror. La versión de los testigos era uniforme en varios puntos. Los hombres armados, vestidos con ropa táctica y con rostros cubiertos, lo obligaron a abordar un vehículo oscuro, una camioneta que desapareció en la penumbra de la madrugada. A pesar de la rapidez del incidente, algunos vecinos alcanzaron a ver la matrícula, pero los números parecían haber sido alterados o cubiertos, un detalle que añadía una capa de misterio al caso. La noticia del secuestro se propagó rápidamente entre los familiares y allegados de Chema. La casa, ya de por sí devastada por el ataque, se convirtió en el punto de reunión para los más cercanos, quienes buscaban desesperadamente pistas sobre su paradero. Los teléfonos no dejaban de sonar, mientras sus hermanos y primos intentaban coordinar esfuerzos para buscarlo. La desesperación crecía con cada hora que pasaba sin novedades. La familia no solo temía por la vida de Chema, sino también por su salud. Su condición médica requería atención constante, y las crisis convulsivas que padecía representaban un riesgo aún mayor en una situación de estrés como aquella.
Los intentos iniciales por contactar a las autoridades locales fueron recibidos con respuestas vagas. La magnitud del ataque había dejado a las fuerzas del orden con múltiples frentes abiertos, y aunque el secuestro de Chema era una prioridad para su familia, no parecía serlo para quienes investigaban el caso. La falta de un comunicado oficial por parte de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa solo aumentaba el sentimiento de abandono entre los familiares. Mientras tanto, en las redes sociales, la noticia comenzaba a cobrar vida propia. Fotografías de Chema, acompañadas de un mensaje desgarrador solicitando ayuda para localizarlo, se viralizaban rápidamente. Los comentarios y las compartidas aumentaban con cada minuto. Personas de todo el estado, e incluso más allá, expresaban su solidaridad y ofrecían cualquier tipo de información que pudiera ayudar a dar con su paradero. Pero, entre el apoyo genuino, también surgían especulaciones y rumores que solo añadían confusión al caso. Aquellos que estuvieron presentes durante el ataque no podían borrar de su mente las imágenes de Chema siendo arrastrado hacia el vehículo. Su resistencia, aunque valiente, era limitada debido a su condición física. Los atacantes no mostraron piedad, y la violencia con la que lo subieron a la camioneta dejó claro que no planeaban tratarlo con consideración. Los gritos desesperados de los vecinos resonaban en sus recuerdos, un eco constante que hacía imposible conciliar el sueño. Uno de los detalles que más desconcertó a los investigadores y a la comunidad fue el nivel de organización mostrado por los atacantes. Este no parecía ser un acto impulsivo ni un ataque al azar. Desde el uso de explosivos hasta la precisión en la ejecución del secuestro, cada paso indicaba una planificación meticulosa. El hecho de que Chema fuera el único llevado contra su voluntad sugería que había algo más detrás de su desaparición, algo que aún no se había revelado. Los días posteriores al secuestro estuvieron marcados por una angustia palpable. Las autoridades intensificaron los operativos en la zona, realizando cateos en distintas propiedades sospechosas. Sin embargo, los resultados eran desalentadores. El vehículo en el que se llevaron a Chema no aparecía, y las pocas pistas que surgían parecían desvanecerse antes de ser útiles. Los familiares, por su parte, continuaban organizando búsquedas por su cuenta, revisando terrenos baldíos, caminos poco transitados y cualquier lugar donde pudieran encontrar señales de él. Mientras tanto, los medios de comunicación locales comenzaron a cubrir el caso con mayor detalle. Las imágenes de Chema, con su característica sonrisa y su mirada tranquila, se convirtieron en un símbolo de la tragedia. Los reportajes profundizaban en su historia, resaltando su dedicación como velador y su estrecha relación con la familia a la que servía. Pero, a pesar de la atención mediática, las respuestas seguían siendo esquivas. En las calles de Culiacán, el miedo se mezclaba con la indignación. Los residentes del fraccionamiento Antonio Nakayama se preguntaban cómo un evento tan violento podía ocurrir en una zona que hasta entonces había sido considerada relativamente tranquila. Las autoridades prometían resultados, pero cada día que pasaba sin noticias de Chema erosionaba la confianza de la comunidad en quienes se suponía que debían protegerlos. El impacto del secuestro no se limitó a la familia de Chema ni a los residentes locales. Figuras públicas, incluyendo algunos asociados a Marquitos Toys, utilizaron sus plataformas para amplificar el llamado a su localización. Las historias compartidas sobre su bondad y dedicación conmovieron a muchos, convirtiendo el caso en un tema de interés nacional. Sin embargo, este nivel de exposición también atrajo la atención de aquellos que preferían que la verdad detrás del ataque permaneciera oculta. La desaparición de Chema era más que un caso de secuestro. Se estaba convirtiendo en un símbolo de la vulnerabilidad que enfrentaban las personas comunes en un contexto de violencia creciente. Los rumores de posibles motivaciones detrás de su captura continuaban circulando, pero ninguno parecía ofrecer una explicación completa. Algunos mencionaban represalias relacionadas con conflictos en la región, mientras que otros especulaban sobre posibles deudas o malentendidos. En medio de este torbellino de incertidumbre,
la familia de Chema se aferraba a la esperanza de encontrarlo con vida. Las noches eran largas y llenas de oración, con cada miembro tratando de mantener la fe a pesar de la adversidad. Los recuerdos de su risa, su bondad y su dedicación eran un recordatorio constante de lo que estaba en juego. Mientras las horas se convertían en días, la búsqueda de respuestas se volvía más urgente. Pero, entre las sombras de la incertidumbre, una cosa quedaba clara: la desaparición de Chema no sería olvidada fácilmente. La región de Sinaloa, conocida internacionalmente por su rica cultura, gastronomía y tradiciones, ha sido al mismo tiempo un epicentro de tensiones marcadas por la actividad del crimen organizado. Este panorama ha moldeado no solo la percepción externa del Estado, sino también la cotidianidad de sus habitantes, quienes han aprendido a navegar entre la belleza de sus paisajes y la constante amenaza de la violencia. Para comprender los eventos que llevaron al secuestro de Chema, es crucial explorar el contexto en el que ocurrió. En los últimos años, Sinaloa ha sido testigo de un recrudecimiento en la lucha entre grupos criminales por el control territorial. Estas disputas no solo afectan a los involucrados directamente en dichas organizaciones, sino también a la población civil, atrapada en medio de un conflicto que parece no tener fin. El fraccionamiento Antonio Nakayama, donde Chema trabajaba como velador, se consideraba una zona relativamente tranquila, alejada de las rutas principales del narcotráfico. Sin embargo, la tranquilidad en regiones como esta es frágil y puede romperse en cualquier momento, como quedó demostrado con el ataque que culminó en su secuestro. El control del territorio no se limita al tráfico de sustancias ilícitas. Las organizaciones que operan en la región también buscan influir en actividades económicas locales, desde la extorsión de pequeños negocios hasta el cobro de cuotas a empresas más grandes. Esta dinámica genera un ambiente de tensión constante, donde nadie está completamente exento de ser alcanzado por las ramificaciones de estas disputas. Incluso aquellos que, como Chema, parecen llevar una vida humilde y sin grandes vínculos con el crimen organizado, pueden convertirse en piezas involuntarias dentro de un tablero mucho más grande y complejo. En este entorno, la violencia se ha normalizado de una manera alarmante. Los enfrentamientos armados, las desapariciones y los asesinatos son parte de los titulares cotidianos. La población ha desarrollado una suerte de resistencia emocional ante estas noticias, pero eso no significa que la indignación haya desaparecido. Por el contrario, eventos como el secuestro de Chema sirven como recordatorio de la fragilidad de la seguridad y de cómo la violencia puede irrumpir incluso en los lugares más inesperados. Las autoridades, aunque constantemente prometen tomar medidas para combatir esta problemática, enfrentan una realidad abrumadora. La falta de recursos, combinada con la infiltración del crimen organizado en ciertas estructuras gubernamentales, limita su capacidad de respuesta. En este contexto, la percepción de impunidad se convierte en un combustible adicional para la violencia. Además de las tensiones internas, Sinaloa forma parte de una red más amplia de conflictos que trascienden las fronteras estatales e incluso nacionales. Las organizaciones criminales que operan en la región no solo compiten entre sí, sino que también enfrentan la presión de autoridades federales e internacionales. Esto crea un entorno en el que cada acción, por pequeña que parezca, puede desencadenar una reacción en cadena con consecuencias imprevisibles. El ataque que terminó con el secuestro de Chema podría ser un reflejo de estas dinámicas, un eslabón más en una cadena de eventos que se desarrollan lejos de la vista del público. Mientras tanto, la población civil vive en una constante dualidad. Por un lado, intentan mantener una vida normal, celebrando las tradiciones que caracterizan a Sinaloa, como la música de banda, las fiestas patronales y la gastronomía que ha puesto al estado en el mapa culinario. Por otro, deben lidiar con las restricciones autoimpuestas que vienen con la inseguridad, evitar ciertas zonas, limitar sus horarios y estar siempre atentos a los movimientos en su entorno. Esta adaptación es una muestra de la resiliencia de las comunidades, pero también un recordatorio de la omnipresencia de las tensiones en la región.
El inicio de las investigaciones tras el secuestro de Chema fue caótico. Las autoridades locales llegaron tarde al lugar del ataque, encontrando un escenario desolador. El vehículo incendiado y las marcas de disparos en el área ofrecían pocas pistas concretas. Vecinos del fraccionamiento Antonio Nakayama se mostraron reticentes a hablar, algunos por temor a represalias, otros porque no habían visto ni escuchado lo ocurrido. La falta de testigos directos complicó los esfuerzos iniciales de la policía. Uno de los primeros pasos fue rastrear los posibles vínculos de Chema. A pesar de llevar una vida modesta como velador, surgieron rumores que sugerían conexiones indirectas con personas ligadas a actividades ilícitas. Sin embargo, estos indicios eran débiles y no ofrecían una línea clara de investigación. La familia de Chema insistía en su inocencia y exigía que se buscaran otras posibilidades, pero el enfoque de las autoridades se mantenía en su entorno personal, una estrategia que consumió tiempo valioso. Paralelamente, el análisis de los restos del vehículo no arrojó resultados concluyentes. Las pruebas forenses indicaron el uso de armas de alto calibre, pero no se identificaron rastros de los atacantes. Las cámaras de seguridad cercanas estaban fuera de servicio al momento del ataque, dejando un vacío crítico en la reconstrucción de los hechos. Las preguntas comenzaron a acumularse. ¿Por qué un hombre aparentemente sin enemigos se convirtió en blanco de un ataque tan violento? ¿Fue un error de identidad o una represalia dirigida? Conforme avanzaban las semanas, la falta de avances significativos incrementó la frustración de los familiares y amigos de Chema. Los esfuerzos de búsqueda se intensificaron con el apoyo de voluntarios, pero el silencio de las autoridades comenzó a alimentar teorías alternativas. Algunos señalaron posibles encubrimientos, otros hablaron de la ineficacia de los organismos de seguridad. La comunidad, aunque afectada por el miedo, exigía respuestas. La incertidumbre marcó el curso de las investigaciones. Las preguntas sin respuesta no solo reflejaban las limitaciones del sistema, sino también la complejidad del contexto en el que sucedió el secuestro. Mientras los días seguían pasando, la desaparición de Chema parecía perderse entre los casos no resueltos de la región, dejando tras de sí un vacío que sería difícil de llenar. El caso de Chema continúa siendo un enigma. Las investigaciones, plagadas de obstáculos y falta de claridad, no han ofrecido una resolución definitiva. ¿Qué motivó el ataque? ¿Quiénes fueron los responsables? Y lo más importante, ¿dónde está Chema? Estas preguntas persisten, resonando en una comunidad que lucha por encontrar respuestas. En una región marcada por la violencia y el silencio, este caso nos deja frente a una reflexión inquietante. ¿Cuántas historias más permanecerán en las sombras?